Hoy tenemos con nosotros a Cristina, la mamá de Aleix, un niño de 6 años con diagnóstico de hemiparesia. Cristina compartirá con nosotros sus vivencias y su experiencia en búsqueda de terapias intensivas, tanto aquí en Valencia, en el Centro Banner, como su viaje a Estados Unidos. Soy Sonia de Lama. Bienvenidos al podcast de Banner Salud, creado como una ventana a la diversidad funcional. Cristina, bienvenida. Hola, Sonia. Qué Gracias. placer tenerte aquí. Me ha Igualmente. costado, Bueno, pero ya estás aquí. Me gustaría que te presentases tú misma, que nos vale. contases quién es Cristina. Vale, pues Cristina es una portuguesa que lleva muchos años en Valencia y madre de Aleix, de 6 años, en mi parecía derecha, y Unai, neurofuncional. Neurotípico. ¿3 años ya? 4, 4. 4, 4, sí, Unai. es de enero. Y bueno, no sé, una maternidad diferente con sus cosas, pero bueno, aquí estamos. Pues si quieres cuéntanos un poquito cuando... Bueno, yo creo que en tu caso no recibiste un diagnóstico, sino que tú viste señales de alerta Sí, que te hicieron preocuparte e ir a buscar ayuda. Si sí. quieres, explica un poquito esa parte y... Fue complicado porque, bueno, a mí me llamó la atención que a Aleix sobre los 2 meses, 3, como que no movía la mano derecha, ¿vale? Y decía a Gonza, pero mi pareja, es zurdo, o sea, como que me llamaba la atención y saber, es mi primer hijo, mi experiencia como madre, entonces, claro, no sabes muy bien si es normal Con 2 con meses 2 ser meses, zurdo. claro, ser zurdo. Y eso, bueno, soy un poco curiosa y tal, y lo he buscado en internet y me ponía, si eso pasa a tu hijo, lo tiene que ver de inmediato un neurólogo, ¿vale? Fui a la pediatra me dijo, bueno, hay que esperar un mes, se lo derivo ahora, va a tardar como 6 meses, y yo dije a mi pareja, no, yo pago lo que haga falta, pero yo necesito de un diagnóstico ya. Eso como que lleva una semana o 2, y claro, en ese tiempo yo estaba en internet, a tope, y yo creo que ya entré en la consulta ya con un diagnóstico casi hecho. Por ti misma. Sí, o sea, yo rezaba pidiendo que fuera una PPO, porque era como lo más sencillo dentro de lo Pero que... claro, partimos de la base que había habido un embarazo controlado, sin ningún tipo de Sí, sí, o incidente, sea, un parto un parto, a ver, acabó en cesárea. Pero no, o sea, aunque fue de urgencia, pero no teníamos esta sensación que fuera urgente. Es como simplemente había sido provocado, como que llevaba mucho tiempo, entonces como mejor, ¿sabes? La una cesárea. cesárea. Aleix nació con 4 kilos casi, es decir, vamos, no, No había nada nada, que os hiciese, ni tampoco allí en el hospital, absolutamente en la nada, maternidad infantil, no nada, vieron nada. nada, 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 que es, o sea, buah, ha sido increíble. Entonces fuimos al neurólogo. El neurólogo nos dijo, bueno, el niño no tiene nada, bueno, quizás necesite de utilizar una bicicleta de equilibrio cuando sea un poco mayor y tal, pero como aquí hubo sufrimiento fetal, mejor hacer una resonancia, ¿vale? Esto todo por el Quirón, o sea, por En privado. privado. ¿Y qué pasa cuando haces una resonancia en privado? Recibes tú los resultados de la resonancia. Y eso fue fatal, o sea, increíble. Porque tú leíste el Claro, informe claro, de la resonancia eso antes de haber es. ido a consulta. Claro. Entonces es una imagen de, el hemisferio izquierdo de mi hijo en negro, La he visto. que es horrible, o sea, prácticamente. Un texto de palabras que tú dices: No "No sé entiendo qué nada. es", pero no pinta nada bien, ¿sabes? Y fue, o sea, fue destructivo. O sea, yo en ese momento fue de ver a Aleix en una cama para siempre, totalmente dependiente, o sea, me pasó todo por la cabeza y Hacia lo negativo hacia siempre. lo negativo, claro. Entonces ya, pues ya fuimos a una consulta otra vez con el mismo neurólogo. El neurólogo nos pidió disculpa por el diagnóstico, porque claro, él nos decía una cosa muy light,
Dice, sí, a mí me parece, quizás, pero que No no se pasa nada. esperaba lo que luego encontrasteis Claro. en la imagen. ¿Y Y tú? un poco como 3 signos de alerta que tú compartirías con otras familias para que puedan a lo mejor detectar y decir, ostras, aquí hay algo que no va bien. Sí, y es la mano. O sea, de hecho, me parece ¿Y qué increíble. pasa en esa mano? Disculpa, que No quizá la hay gente que no utilizan, lo pues sé. lo típico que juegues con un niño de una pelotita y que él tiene que coger, no. O sea, ese es el juego básico de los primeros meses. Pues un niño, entre comillas, sin problemas, pues la coge las dos, ¿no? Un niño con posible hemiparesia, pues solo coge con una. Claro, y parece, dices, ¿en serio no la gente no es consciente de que eso puede ser una señal de alerta de posibles problemas? No hay Esa conciencia. esa conciencialización de algo tan básico, ¿sabes? Y me parece increíble, pero es un fallo de información muy grande porque si no fuera, o sea, yo algunas veces pienso, si yo no hubiera ido al neurólogo ese, hubiera tenido quizás una condición económica más baja o incluso No no te hubiera hubiese visto en o no te hubiese internet, preocupado, o claro, no hubieses claro, o- tenido esa preocupación como mamá. sí, esa alerta, o sea, esa, ¿sabes? Aquí hay algo que no, si es instinto, ¿sabes? Y ahí te preocupó la mano, pero es verdad que, claro, porque estamos hablando de un bebé, que un bebé tiene movimientos voluntarios e involuntarios al Correcto, principio, que hay movimientos sincrónicos, sí, que hay apertura y cierre de la mano porque eso es evolutivo, exacto, pero claro, en ese momento quizá tampoco anticipabas el miembro inferior, porque todavía no está involucrado a lo mejor, eso es. o no sé si habría pataditas o no, o si habría menos Sí, patadas con esa, pero quizá es menos evidente. pero son, exacto, no son cosas que tú no notas, no es evidente. Y claro, lo que a lo mejor el diagnóstico en todo esto tardó como 2 o 3 semanas, yo creo que si no hubiera habido ese tipo de alerta, esa preocupación, pues quizás hubiera tardado un año, Meses, sí. ¿sabes? Porque ahí ya era, bueno, pues Alex no gatea, Alex no camina. Y en este caso sí que me gustaría hacer un inciso en la importancia de una detección Ujú, temprana. Si puede ser a través de esos síntomas ujú, o esas señales de alerta que pueda detectar una mamá o que pueda detectar un pediatra, que sería lo conveniente en las revisiones del desarrollo típicas claro, que todos los niños tienen, como la revisión del desarrollo del niño sano. Porque, claro, una detección temprana implica una derivación temprana a unos servicios terapéuticos especializados. correcto, Y eso puede hacer que la neuroplasticidad cerebral se desencadene, se ponga en marcha y podamos trabajar esas conexiones neuronales para que esa mano, ese pie, ese miembro superior, ese miembro inferior puedan tener un desarrollo diferente. Al final está cada vez más claro que cuanto antes se empiece esa estimulación o esos servicios terapéuticos, va a ser positivo para el desarrollo del peque. totalmente, totalmente. Cuanto Entonces debería antes, estar claro. Y más siendo que una hemiparesia es una condición englobada dentro de la parálisis cerebral ujú, infantil, porque lo que hay es un daño cerebral, como tú decías, que no es ujú, evolutivo, es decir, que no irá a más, ujú, que ha habido un daño en algún momento, no se sabe si ha sido preparto, posparto, correcto. en el En mi caso momento, no. claro, no se sabe cuándo sucedió en ese momento y es verdad que no evolucionará y que tampoco sabemos qué impacto va a tener a futuro. Pero eso, hay que ir manejando Sí, el día a día y cuanto antes podamos empezar la terapia. mejor. Es que, de hecho, cuando ves los, o sea, la forma como detectan, aparte de la resonancia, que yo creo que es lo más evidente, ¿no? Pero son cosas tan sencillas, son 5 minutos, ¿sabes? Yo no digo de un diagnóstico completo, pero digo de alertas. Mm, Y yo como madre no estoy a ese nivel. Eso claro. debería pasar por el hospital, debería pasar por el centro de salud, en una revisión rutinaria, ¿sabes? Y no hay ese tipo de consideración de alerta. No sé por qué, quizás porque estadísticamente tener parálisis cerebral es algo muy pequeño, pero yo creo que es la primera causa de discapacidad entre niños. Sí. Entonces, es decir, tan difícil es 5 minutos de vuestro tiempo
para descartar cosas, Pues ¿sabes? desde aquí hacemos esa Sí, petición. sí, sí, pero no cuesta nada. Es verdad. Es que Es no... introducirlo igual que hay otras detecciones. Y me gustaría, Correcto. Cristina, que comentases qué supuso la llegada de esta palabra a vuestra vida y qué transformaciones hubo en lo personal, en lo laboral, en lo social, Ujú. cómo vuestra vida se vio impactada. A ver, claro, cuando tuvimos el diagnóstico de la resonancia en la mano, fue como una patada en la puerta de todo, de la pediatra, del hospital, de la parte de fisioterapia Y también del rehabilitación. hospital, porque claro, ya veníamos con un diagnóstico y un diagnóstico importante, que significaba que nadie te podía decir, garantizar que tu hijo iba a caminar, que tu hijo iba a hablar, que tu hijo iba a ser, pues, lo que tú esperabas, que no te ibas a preocupar siquiera hacia tu hijo, ¿no? Entonces, esto no, o sea, a nivel personal supuso todo. O sea, bajar al infierno y buscar una forma de salir poco a poco. Aún estoy por ahí, ¿no? No sé si a lo mejor se sales del todo, pero pasas una fase de duelo. em, es que, claro, yo tuve la suerte de que yo tengo un amigo, Adrián, que él tiene mi parecida izquierda. Y que era un amigo antes de que viniese a Sí, Leis. o sea, es mi amigo, bueno, es amigo de la Universidad de Gonzalo y lo conozco hace muchos años. Y claro, yo le puse nombre a lo que él tenía, porque, o sea, nunca le he preguntado, Lo que le porque, pasaba a claro, Adrián. camina pues forma rara, utiliza la mano como puede, pero es un tío que vive en libertad, que hace lo que quiere de su vida, y eso me ayudó a tener esperanza, a no caer hondo. Porque tú conoces una persona Claro, mayor con claro, hemiparesia que tiene una vida plena. independiente, que tiene su salida profesional, que tiene... Todo, doctorado, trabajo, hace lo que quiere de su vida, vamos, Qué y él, importante esto que estás diciendo. sí, Claro, al final tú lo has dicho antes muy bien, tu cabeza, tu mente, cuando recibes algo así o en general cualquier tipo de diagnóstico se va a ir a lo peor, ¿no? Al peor escenario, a lo que tú decías, ¿no? Y estará en una cama toda su vida y que será, ¿no? Un poco la circunstancia más extrema. Qué importante tener una figura de referencia sí, o un punto que te dé luz para que tú no te hundas. sí, Y qué importante que lo hayas mencionado, ¿no? Que pueda ser el ver que hay personas con esta diferencia o con esta condición sí. que puedan tener esa independencia. Sí, sí, es decir, y él ha sido todo. O sea, y él ha sido mi psicólogo de alguna manera. No, no es que haya tenido conversaciones muy intensas con él, pero y él me ha enseñado que puedes tener amigos, porque yo soy su amiga, que les da exactamente igual que tiene, que ni siquiera sabía lo que él tenía, porque yo no sabía que tenía hemiparesia, y que le quieren un melés, el pack completo, ¿sabes? Aparte de todos los éxitos profesionales, y además es músico y tal. Es decir, eso es aparte, ¿no? Que a lo mejor mi Sí, hijo sí. puede Bueno, y que que tiene un llegue, no doctorado, llega. y, o sea, me refiero que es verdad que ahí Sí, no ves un freno. sí, Y yo creo que él fue mi sustituto, quizás un psicólogo, una persona profesional más, no sé, terapéutico, sí. más terapéutico. Es verdad que yo creo que los primeros meses tengo una especie de niebla hacia todo lo que me ha pasado, ¿sabes? Creo que iba por inercia, un poco, de buscar respuestas, especialistas, ir a los médicos, buscar terapias, qué tipo de terapias. Yo me he pasado noches y noches y noches en la cama buscando cosas. Entonces, en todo ese mar de información, de organizar tu vida a algo nuevo, porque es, claro, ya no hay trabajo, ya no hay presentil, no sé si me explico, Mm. ya, eso ya da igual. Hay buscar una forma que tu hijo camine, Que salga adelante que de... salga adelante de la mejor manera Mm. posible. Y bueno, lo primero fue el Hospital de la Fe,
una vez más, otro neurólogo me pidió disculpas por no saber, Por no verlo. por no verlo. Entré en la fe y entré en el papeleo. O sea, el papeleo para mí es muy importante y no estás en tu mejor momento para hacerlo, pero es fundamental en todo ¿Y ahí esto. alguien te ayudó? Es decir, Sí, claro, el papeleo te está refiriendo a toda la parte de solicitud de, capacidad y sí, tal. A ver, de por un lado tuve mucha suerte en mi trabajo, que la chica de recursos humanos, es que además fue curioso porque en el día que recibí el diagnóstico de Aleix, esa misma tarde ella me llamó para preguntar sobre el tema de la excedencia por lactancia, qué iba a hacer, si iba a cogerla entera y tal. Y la pobre se llevó un llanto, un decir, y no sé qué hacer, no tengo ni idea. O sea, fue algo horrible porque yo creo no se lo que, esperaba, no, claro, claro. es que fue ahí un, Tú o sea, estabas mal horrible. y ella te llamó y ahí Claro, explotó. entonces, pero ella me ayudó. Ella me dijo, mira, hubo una compañera del trabajo, otra compañera que también ha tenido problemas con su hijo y hay esta figura que es la CUME, fundamental, importantísimo, Explica un poco mejor. Siempre se puede solicitar, es una prestación, la CUME, correcto. en la que el progenitor, porque pueden ser ambos, pero el progenitor que se convierte en cuidador principal de un menor con discapacidad, Ujú. puede tener una prestación, ¿no? Que es como Sí, puede el reducir la salario base, ¿no? Puede jornada hasta reducirla. el 99,9%. Uno de ellos, los dos tienen que estar trabajando y eso te permite primero tener una capacidad económica porque estás cobrando la prestación, ¿no? Y que es como tu sueldo, y a la vez tener tiempo para dedicarte al 100% a tu hijo, porque si no, de otra manera, hubiera Esos primeros sido, años es verdad hubiera que hace falta. sido, no sé, pues el paro. O sea, hubiera sido muy complicado porque tú como madre, tú lo que quieres es lo mejor para tu hijo. Y el trabajo y todas esas cosas, a ver, no todas somos iguales, ni mucho menos, pero eh, vas a buscar una reducción de jornada, vas a buscar, pues, no sé, el paro o lo que sea. Y la CUME, la verdad es que es fundamental porque te permite tener dinero para pagar las 40.000 terapias que vas a hacer y a la vez tiempo para acompañar, para estar con tu hijo, para llevarlo, para traerlo, para hacer mil historias. Entonces, es increíble, es lo mejor. O sea, Y y después hay la discapacidad, después la dependencia y todo eso. A ver, mi suegra me ha ayudado con el papeleo, también después te vas enterando. Hay me gustaría decir un poco de publicidad a lo mejor, Criando 24/7 es un blog, ¿vale? De Geraldine y ella ahí para mí es la Biblia mm, de todo, de todo el tema de documentación, de todo de lo tipo de hace, ayudas, sí, es tipo verdad. de ayuda, Ella, su experiencia personal de hecho, también. también es mamá de Correcto, una de un peque chico con con EMIS. hemiparesia y creo que también TEA, si no me Mm. equivoco. Entonces, vamos, fundamental. Y además, otra persona que también me gustaría de referir a él, es Alberto. Alberto es un padre que, bueno, y él, cuando descubrió el diagnóstico de su hijo, se ha montado, vamos, se ha volcado en el hijo, ha estudiado mucho, aprendió mucho, pues hacía prácticamente sesiones de 3 horas con su hijo diariamente, o sea, como montando un gimnasio en casa. Y creo que ahora su hijo tiene 18 años. Y ese ímpetu, esa idea, esa claridad de mente, ¿sabes? Para mí, él ha sido como mi horizonte, ¿no? Lo que tú esperas ser. Quizás nunca serás como Alberto, pero esperas ser como él, porque o sea, se ha volcado, o sea, es Yo sí que te quería preguntar, porque es verdad que tú aterrizas, buscas en mm, internet, lees, encima en tu caso que has podido leer en un montón de idiomas mm, cosas distintas. ¿Cómo construyes criterio? ¿Cómo te das cuenta de...? Porque internet tiene un peligro. ya, Y sí, es que en sí, internet hoy en día se puede poner de todo. sí, O sí, sea, desde que si te comes un guisante se le sí, curará la hemiparesia, sí, 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 hasta que, pues eso, pues tienes que hacer 50.000 terapias sí o sí para sí, que esto mejore. Y yo creo
que al final, como madre, que no perteneces al mundo sanitario, que esto te viene, lo que tú decías, que incluso tenías un amigo que ni siquiera sabías que su condición se llamaba hemiparesia. Sí. ¿Cómo construyes criterio? ¿Cómo haces para diferenciar? ¿No? Ujú. Porque es que es lo que decíamos antes, Sí. de lo que es válido clínicamente y que tiene Ujú. una efectividad terapéutica a lo que quizás no tiene validez científica, quizás no está ya tan recomendado. Y ¿cómo te creas ese criterio? Pues a ver, yo soy una persona muy racional, creo, entonces yo soy pro ciencia siempre. Gonzalo es biólogo, entonces también ahí. Y, y bueno, hay en mi web que también tenía mucha información, es decir, también buscar tu grupo, tu Vamos a gente. explicarlo si quieres en mi web. Es la Claro, asociación nacional que hay sobre hemiparesia infantil sí, y bueno, ahí os asociáis padres de niños que presentan esta condición correcto. y es verdad que tienen un grupo de expertos al que podéis acudir y preguntar Paloma, claro, está Paloma. Y también es verdad que es un punto de encuentro, ¿no? Porque bianualmente, me parece que es cada 2 años, sí, se realiza una jornada. jornadas, sí, Sí, en la que he tenido la suerte y el honor sí, de participar y como experta en este caso de mi paresia y que da formación e información, ujú, yo creo que basada en la evidencia para familias de peques con hemiparesia. claro, Y qué importante, ¿no? Son sí, estos puntos de encuentro que se dan la mano con la ciencia y en los que participan también profesionales que están actualizados, especializados e informados. correcto. Entonces vas como buscando esa información. A ver, también es verdad que en el sistema sanitario donde estamos, también creo que tuve la suerte de conocer a grandes profesionales. María ha sido mi primera roca. Después has entrado tú, la chica que experta en hemiparesia, que tuve que dejar a Rosa y ¿sabes? Y pues eso, buscando información, bueno, tuvo también, se dio la casualidad de que habría un grupo de investigación en Estados Unidos, de varios estados de Estados Unidos, sobre parálisis cerebral infantil, que es algo muy raro porque normalmente las investigaciones se hacen a adultos, es normal, porque claro, lidiar con un niño no es lo mismo que lidiar con un De adulto. hecho, esto lo hemos hablado muchas veces. Mm, Todo en adultos va primero, ¿no? Porque sí, siempre como que da menos miedo empezar a hacer terapias diferentes en adultos. claro, Y a veces cuando estás viendo que es tan claro y que funciona tan bien en adultos, dices, pero ¿por qué no empezamos ya a usarlo con niños? Y es como no hay evidencia suficiente, pero claro, es porque no se ha empezado a claro. estudiar científicamente con ensayos clínicos que tengan validez en niños. Pero es verdad que este estudio del que tú hablas se llama I as Queer, Ujú, súper relevante, tiene una, sí. vamos, a mí yo siempre estoy pendiente de actualizaciones porque van Sí. actualizando y coméntalo cómo llegaste Sí, hasta ahí. entonces, en estas noches locas de búsqueda hasta madrugada, pues encontré una página web que tiene todas las investigaciones del mundo y esta me pareció súper interesante porque era de 0 a 3 y eso como que no había, Mm. o sea, y además era como buscamos un grupo muy amplio de niños para buscar conclusiones sobre terapia restrictiva. Entonces, claro, ahí se me juntó las dos cosas. Por un lado, la terapia intensiva restrictiva, que era lo único que yo veía que tenía algún tipo de relevancia científica por detrás, y a la vez hizo gente de primera línea a nivel de Y investigación. buscando niños que justo Aleix estaba en ese grupo de Sí, edad, sí, que sí, sí, lo que pasaba, para que todo el mundo lo entienda, era que ese grupo de investigación estaban abriendo un periodo de reclutamiento, ¿no? De ujú, casos para que pudieran participar en el estudio. Y tenías correcto, que cumplir una serie de criterios que los marcan muy bien y son súper específicos. De hecho, hay gente que queda fuera por si tienes epilepsia, muchas veces queda correcto, fuera. Si sí, tienes problemas visuales, quedas fuera. sí, Entonces, en el fondo, fuisteis súper afortunados porque sí, cumplíais todos los criterios y sí, justo era de vuestro grupo de edad. sí, 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 y además han sido muy amables porque, claro, nosotros no éramos de ningún estado de esos. Y, pero en realidad los estadounidenses son muy abiertos y bueno, yo hablo inglés y he dicho a mi pareja, cariño, que nos vamos a Estados Unidos. Y, y bueno, ahí
mientras también has aparecido tú Mm. en la fe, que, bueno, yo cuando te he visto, es que yo decía a María, que era la fisio, decía, yo no puedo estar con Rosa, que era mi teo principal, si tenga una especialista en mi parecia, es como me parecía súper absurdo no tenerte a ti como terapeuta ocupacional. No conozco, ni siquiera conociendo a ti, pero bueno, si tienes aquí una especialista, te tengo que tener a ti. Y que también me gustaría bueno, de llamar la atención o que los padres que no nos están viendo, es que no pasa nada cambiar de terapeuta. No pasa nada. Vas a cambiar muchas veces de terapeuta y prácticamente todas las veces será para mejor. Y Si que tú ves que a no veces hay es química, y a veces es sano totalmente. Yo total. pienso que hay que confiar. Y quiero dar las gracias por, por lo que Sí, acabas de comentar sobre mí, pero creo que lo más importante es una relación basada en la confianza. Y si hay algo que no te hace confiar o si hay algo que tener la libertad para hablarlo bueno, al final yo creo que esto es un recorrido, ¿no? Y igual que sí, en la vida te vas encontrando con diferentes personas y tus amistades van cambiando y tu ciclo vital pues se va modificando, los terapeutas un poco pasa lo mismo. y totalmente. Y tu hijo pues necesita otras Las cosas. necesidades, sí. Y si tú tienes ese feeling que la persona que está a tu frente no vale la pena, porque no vale la pena. Y si te equivocas, tú cambias y ya está. O sea, no pasa nada, ¿sabes? Porque muchas veces nos quedamos en esta cosa de, bueno, como es terapeuta quizás sabe más que yo, O es que le o, conoce desde que es muy pequeño, eso pasa mucho, ¿sabes? es verdad. O, bueno, por diplomacia o educación. No, es que, a ver, el terapeuta es terapeuta, no es tu amigo. No vas a tener una relación de amistad con él. Tiene que ser lo que tú crees que debe ser un terapeuta para tu hijo. Para mí, pues mira, en este momento para mí necesito quizás de una Gabriela. Gabriela que es la Teo de... porque es una chica muy joven, con mucha energía, que al tener 6 años quizás necesita de ese movimiento. Quizás Aleix con 6 meses o 9 meses, creo que has Sí, empezado tú, necesitaría quizás de una persona muy experta, que pudiera estar con él en una mesa y, ¿sabes? Como hay formas diferentes de formas, trabajo. pero siempre parte del feeling, de la empatía, de la motivación por parte del terapeuta y eso creo que son clave para buscar tu gente. Incluso esa parte que tú decías de especialidad, ¿no? Sí, No es lo mismo una persona bueno, que le llegan niños y trabaja con niños y sí, entre todo lo que hace también ve a peques con esta dificultad, sí, que alguien que quizá está especializado, que se haya sí, formado de manera específica y sí, 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 hombre, pero claro, también es no es verdad fácil, ¿eh? Sí. En este que caso no es fácil. no puede ser que tú vivas en una ciudad o más pequeña o tal y que no tengas Eso, acceso a eso. Yo totalmente. digo, soy una afortunada de tenerte a ti. Mm. No, pero es verdad, porque vivimos en la misma ciudad y claro, a mí, pues cuando hago intensivos en verano o en vacaciones, pues que sea en la misma ciudad es En mucho la que más tú fácil. vives, Y sí. yo he estado ahí del otro lado, ¿sabes? Si quieres, vamos a Sí, acabar. sí, entonces, me escogieron, tuve la mala suerte de tocar en el grupo control, entonces tuve que esperar 6 meses. Espera, que hacemos inciso, porque en Sí, un estudio de esta envergadura sí, siempre hay dos grupos. Un grupo experimental, que es el ujú, que se lleva la terapia, en este caso intensiva, que era la sí, restrictiva, que eran dividido en 2 grupos de 3 horas y de 6. vale, que había qué guay. Sí, Y el grupo control, que es el que se lleva terapia, pero no es ujú. intensiva, es terapia convencional. Sí, entonces yo tuve que ir a Estados Unidos, 2 veces a Roanoke, que era como el inicio de mi terapia normal y el fin de mi terapia normal. En el plazo de un mes fui a Estados Unidos 2 veces. Y después tenía que esperar 6 meses y ahí sí que me pondrían en otro grupo de 3 horas o 6 horas, diarias. Pero eso ya no formaba parte de la investigación. Sí, Ah, pero como era como, a los 6 meses. en el grupo de 3 y 6 horas, pasadas 6 meses tenías que volver igual para saber los resultados a largo plazo, ellos como que hacían como una segunda tanda, que también está bien porque, tío, si te toca el grupo control. Te quedabas con muy poco. Claro. Sí. Entonces, y también tienen como una segunda validación eh, de resultado, ¿no? Digamos, Claro. entonces eran 21 días
el terapeuta iba a tu casa, en mi casa al Airbnb, y de lunes a viernes te ponía una escayola, el niño estaba con la escayola toda la semana, venía otro terapeuta a casa 1 hora a la semana para quitar la escayola para que el niño se bañara y Y volver volverla a a poner, poner, que esto es terapia restrictiva, para que todo el es, mundo que... es lo más restrictivo. Exacto, que la Sí, terapia restrictiva consiste en lo que estamos comentando. De alguna sí, manera, en este caso era con una escayola, pero bueno, sí, hay otras maneras sí. de restringir el uso de ese miembro superior sano Sí, correcto. para provocar un uso estimulado del miembro superior, en este caso afecto o Claro. el que menos usa, la mano asistente. Entonces, a través de diferentes actividades, ejercicios, juguetes, Sí, juegos, estimular el uso de ese miembro superior. De sí, hecho, coincide que mi formación en sí, miembro superior fue con parte de los investigadores del estudio que sí, vosotros sí, de participasteis. hecho fue ahí una En coincidencia, Alabama, un sí. match Sí, sí, sí. total. Y bueno, también hacerlo, la terapia en casa también es muy interesante, ¿no? Porque esa parte, claro, era El como, refuerzo. De hecho, normalmente lo que hacemos es la semana sí, del intensivo y el fin de semana, porque luego la semana siguiente continúas el continúo. intensivo. El fin de semana se dan pautas para Sí, casa y es sí, importante y por la tarde, o sea, venía la también. terapeuta 3 horas, por la tarde nos daban Actividades. actividades. A ver, esta situación toda tuvimos mucha suerte porque hemos conseguido un visado especial por temas de terapia para ir a Estados Unidos. Estábamos en pleno COVID prácticamente y en esa ventana de tiempo que tuvimos, Abrieron ¿no? Sí, que abrieron y después volvieron a a cerrar. cerrar, sí, sí. Y, y bueno, que digamos que también simulaba un poco tu casa, ¿no? O sea, nosotros era un Airbnb, pero me imagino también una familia normal de ahí, pues Lo hacían en eh, su casa. lo hacía en su casa. Y hemos aprendido mucho, a ver, fueron 3 semanas intensas, los últimos 3 días era bimanual, Claro. nos hicieron como muchos también cuestionarios, muchas... Inciso, el bimanual, la terapia bimanual, Sí, es otro tipo de terapia intensiva, pero en este caso no se restringe el uso del miembro superior sano, sino que se estimula el uso combinado ujú, de ambos miembros superiores para sí, realizar un juego, una tarea, una actividad. Entonces, se trata de hacer propuestas o desafíos en los que tiene que utilizar las dos las manos dos. para llevar a cabo el juego o el reto que Sí, sí. tenemos. Porque igual hay gente que Sí, no lo no, no, sabe. no, está bien, o sea, me parece. Y eso que tuvimos, o sea, la terapeuta era increíble. De hecho, hay cosas que seguimos utilizando como el squeeze, Es, ¿no? Como para estimular el cierre, exacto, para apretar. cerrar. Y claro, también fue un aprendizaje para mí, ¿no? Como la madre terapeuta, esa figura que vino implícita con la maternidad de De una Aleix. persona con discapacidad. Y y vamos, o sea, a mí me encantó. Es verdad que los resultados, a ver, porque claro, Aleix tiene poca movilidad en la mano. Entonces, los pasos o lo que se puede conseguir es como, son pasos más pequeños, cuesta más. O se ve más a largo plazo, porque al final Sí, esto hay que entenderlo como que hay un efecto sumatorio ujú, de exacto. todos los intensivos que tú vas haciendo. Y claro, tú no te quedaste con el intensivo que hiciste en Estados Unidos, que fue Sí, lo que estás comentando, una experiencia súper enriquecedora, sino que al final, cuando volviste a a la Valencia, normalidad. tú has seguido haciendo intensivos, quizá cuando era más pequeño Aleix de otra manera, porque Sí, no le dábamos todos sí, a sí, su sí, alrededor tanta importancia a lo escolar, y ahora pues aprovechando periodos vacacionales sí, porque quizá lo escolar tiene mayor peso. Pero creo que sí que es importante reflejar, ¿no?, que cada intensivo va sumando al anterior y va correcto. intentando afianzar habilidades e intentando desarrollar habilidades nuevas. Y al final es un poco lo que también intentamos hacer desde el centro, ¿no? Claro, Aprovechando a hacer esos intensivos, a que Aleix se sienta cómodo y sigamos trabajando durante 3 horas, que ya lo aguanta súper bien o más, y limitando el uso de su extremidad sana para potenciar el uso de su otro miembro superior. sí. Y se nota cuando él solo se tiene que
focalizar en el miembro que no suele utilizar. A ver, no espero milagros, es decir, no espero que el niño ha de estar 15 días con lo que sea, la férula o lo que sea, que ya utilice las dos manos. No, es lo que dices tú, es acumulativo, es que él se dé cuenta que ese miembro está ahí, que no se olvide, que lo pueda utilizar. A ver, yo también creo que es importante esas ventanas terapéuticas, ¿no? Que al final son necesarias porque la vida también te exige que tú tengas una normalidad, ¿no? Que el niño va a la escuela o a la guardería, que tengamos también momentos no terapéuticos, porque, claro, Un equilibrio, ¿no? Hay es que ir buscando. sí, no es fácil y cada uno tiene sus equilibrios, ¿no? Y yo, claro, yo pasé, creo, de una fase de madre súper terapéutica, ¿no? De que todo el juego, todo lo que hacía con Aleix era a por Destinado. y para la pareja, ¿no? De estimulación, de lo que sea, Mm. y después ya como vas cambiando. Es verdad que, claro, yo he tenido a Unai, segundo hijo, que ya ahí la atención se divide, obviamente, y es como tienes que cambiar también y no pasa nada que cambies. Y yo creo que es importante es que busques tu equipo, tu gente, que puedas pasar ese peso al terapeuta, al quien de verdad sabe, y no tener ningún problema con eso. Y ser consciente de que quizás la terapia tiene que estar en la sala de terapia o O por lo menos en manos del terapeuta, correcto, y tú tienes que tener una relación simplemente de de mamá. madre e hijo con tu hijo, sin estar con ese peso, siempre estará ese peso, pero con esa responsabilidad. Es que es muy dura esa parte mental de que De que todo recaiga sobre tus tú, hombros. sí, Mm. sí, 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 Y háblame de Unai, la llegada sí, de Unai, Cristina, sí, ¿qué supuso para la unidad familiar y también en Aleix, ¿no? sí, Y qué ha supuesto esto, cómo ha cambiado Aleix, cómo has cambiado tú, que lo estabas diciendo sí, ahora sí, también sí, como mamá, incluso Gonzalo, que seguro que también a sí. él le ha cambiado un poco. A ver, Unai creo que también nace de la premisa de que yo quiero ser, siempre he querido ser madre de dos niños, bueno, de dos bebés, y claro, cuando viene la me parece, me pone en duda eso. Es decir, wow, es que quizás si yo tengo un segundo, no voy a tener tiempo para el primero, quizás no es justo para el segundo el peso de tener un hermano con discapacidad, porque no sabía, porque claro, Aleix y Unai tienen una diferencia de 2 años y medio. Entonces, como que estamos en ese proceso de que no sé cómo será Aleix, qué necesidades va a tener, pero siempre he pensado que tener un hermano en la vida que es algo que mola. Eh, y también pensé, mira, que la M parece que me ha quitado tanto, esto no me lo va a quitar. Importante esa reflexión, porque yo Sí, creo que no eres única, ¿no? En este tipo de planteamientos y que es algo que se cuestionan muchísimas mamás y sí, papás al sí, final a la hora de animarse a tener un segundo hijo por todas las reflexiones que tú acabas de compartir. claro. Y, y a ver, Aleix era el rey y ahora pues no tanto. Es cierto que claro, tienen una relación más o menos, o sea, para lo malo están muy juntitos y para lo bueno, vamos, no sé, son dos, al final ahí la discapacidad no entra para nada. Tiene una relación de hermanos Y Unai y ya está. ve, o sea, claro, él ha visto a Aleix siempre de la misma manera, Sí, pero él ve que Aleix tiene una diferencia, o sea, él llega a entender esto todavía pequeño, pero bueno, sí, son ya 4 años, él sí, él la ayuda en muchas cosas. Y Aleix también ve que Unai hace cosas que él no puede hacer, como por ejemplo cortar ¿y algo. cómo vas manejándolo tú como mamá y A ver, cómo lo llevan ellos? yo creo que Aleix lleva su discapacidad, a ver, tiene 6 años, ¿vale? Entonces, lleva su discapacidad de una manera muy de, bueno, es así, Es mi condición. pero a la vez tampoco es justo, ¿no? Es como, A veces se enfada, hay sí, a veces se frustración. enfada y tal.
Gonzalo sí que tiene algunas veces la percepción que él ve como su hermano, que hace cosas que él no puede hacer y como que le frustra y que esa frustración le lleva como La que conducta, a lo a mejor. pegar a su hermano, ¿sabes? Como ve como hay esa fase, ¿no? Pero yo lo veo como un niño muy feliz, integrado y que, mira, quizás es la parte, porque Aleix babea, o sea, quizás la parte del babeo es más negativo que el hecho de que no pueda utilizar la mano, por Mano. ejemplo. O el hecho de no correr tan rápido como los otros niños. Al ser claro, al ser niño, los juegos son mucho más De físicos. movimiento, sí. Entonces, ahí, claro, y él ve que no tiene una ventaja. Pero, por ejemplo, cuando gana alguien, por lo que sea, vamos, lo vive ahí como súper feliz y súper tal. Entonces, no sé, creo que se está buscando su sitio, su espacio en todo eso. Entonces, eh, a ver qué tal, a ver cómo va. Espero Sí, que lo consiga, seguro que sí. ¿sabes? Y, y a nivel escolarización, porque yo creo que buah, sí, para mí como mamá Sí, ya es un tema que me preocupa muchísimo. ujú, Me imagino que para ti, bueno, en es vuestro un caso, cambio. claro, y luego el cómo las demandas, ¿no? Educativas van aumentando Sí. conforme él va siendo más mayor y no sé si va necesitando apoyos, no sé cómo estáis viviendo Ujú. vosotros esa parte, todavía son de 6 años, pero bueno, ya ha pasado a primaria, ¿no? Sí, está en primero de primaria. A ver, claro, al final tú como padre intentas siempre tener un enfoque proactivo. No esperes que las cosas pasan, te anticipas a todos para que, para que, bueno, que pase, Que todo fluya, sí, que todo fluya, cuando ¿no? llegue el momento, sí. Pues como el quitar y poner zapatos, la férula, pues eso en el comedor de coger las cosas, que se caiga, que vaya al baño, es decir, ahí tienes que tener un contacto permanente con la escuela para que él pueda hacer las cosas de Más la misma autónomamente manera, de posible. forma más autónoma. De hecho, muchas veces me dicen las profesoras, pero es que Aleix es más autónomo que muchos niños de la clase. Yo digo, ya, pero es que esos niños, cuando quieran ser autónomos, lo pueden hacer sin problema y Aleix necesita de un proceso, necesita de un tiempo, necesita de unas explicaciones, Y de un ¿sabes? entrenamiento, Necesita de una práctica. entrenamiento, que eso es lo que yo tengo que vigilar y eso es lo que vosotros me tenéis que decir que él necesita De para hecho, hacerlo fuera de aquí. y hay una parte que yo creo que es muy Ujú, importante que desde Banner estamos haciendo como ujú. apoyo a la escuela Sí, de Aleix, que es que su terapeuta se desplaza a sí, entorno natural, evalúa y les da soporte, les da apoyo y va valorando también súper, sus dificultades. Y sí, creo que tener esta información de cómo se desenvuelven en entorno natural, en el cole, en su día a día, y poder incluso dar pautas y que el cole sea tan receptivo como la suerte que sí, tenéis vosotros de estar en un cole tan abierto y tan dispuesto sí. pues eso, a colaborar, es que al final Pues eso hace que todo el engranaje vaya sí. funcionando. Mira, nos demos cuenta de la importancia de eso cuando Aleix fue operada al gemelo. Entonces, claro, y él en la escuela, en el patio, no podía hacer nada. No podía correr, Claro, no podía tenía hacer reposo, nada. sí. Entonces, claro, y él necesitó por parte de su terapeuta, de Gabriela, que le dieran pautas de juego sentado, de forma más pasiva, que los otros niños vieran que él puede jugar también de otras cosas, ¿no? Como que llame, que le interese y que digamos que fuera algo o quisiera algo en el patio fuera Que no de fuese la clase. correr, claro, y que no fuese correr ni saltar, ni porque no Claro. podía. Entonces, vamos, ahí hubo un trabajo súper bueno y creo que muy interesante incluso para dar eso pautas al niño, de, oye, yo puedo hacer este juego, que muchas veces, no sé, que a Alex también le falta esa iniciativa, ¿no? De buscar formas de estar, Socializar o de de... Sí, socializar y tal, ¿vale? Y fue un cambio súper bueno para, o sea, de forma positiva. Y además, claro, la suerte, somos en esa parte yo creo que somos unos privilegiados, hay muchas cosas. Y claro, Gonzalo es profesor de la escuela donde va el niño, ¿no? O sea, un poco otro privilegio. otro privilegio, y, o no, o no. Ya, nunca se Si le sabe. preguntas a él, yo creo que él te dirá que no. Y,
y que por parte del profesor hay un interés hacia la diversidad, ¿sabes? Totalmente. ¿Sabes? Y de ese compromiso y Claro, esa, o sea, no sé qué, más allá de que Gonzalo sea profesor o no, están sí, involucrados y tienen ganas de aportar a sí, Leis lo mejor que de ellos tengan a su alcance. correcto. Entonces, esa parte de que Y es que pasa muchas horas allí. O sea, que al sí, final es verdad que es un entorno que es lo mejor. O sea, si él crea dinámicas terapéuticas, la cantidad de veces que lo puede repetir a lo largo de la semana, porque están muchas horas allí, claro, claro. es como, o Fabuloso. sea, es lo más. O sea, yo no entiendo por qué no hay eso también, ¿sabes? Sería Esa genial. figura de poder, ese espacio de poder entrenar, de poder jugar, ¿sabes? Que eso es... Cada vez vamos entrando en más Mm, coles y también en escuelas infantiles y como que cada vez hay más conciencia de la importancia y de lo que supone para un niño. Y que a lo mejor si, como tú dices, ¿no? Si todos esos aprendizajes ya lo ha hecho antes de acabar su jornada laboral de cole, exacto, luego ya no tiene por qué volver a ir a terapia por la exacto. tarde. Y le da también una seguridad. También. Es decir, es como todo se retroalimenta, ¿no? Da también posibilidad al terapeuta en sesión de practicar cosas que ha visto que él Que le necesita en la faltan fuera. escuela. Es que es perfecto. O sea, vamos, yo creo que es el modelo en esta fase de primaria a hacerlo. Porque además, claro, por ejemplo, en primaria tú llegas y tienes manualidades y educación física, música, que son como los tres, ¡buah! Tres, tres miedos ahí, ¿no? Tres puertas que son abiertas de cosas que antes en infantil no lo No tenías había, claro. y tienes que lidiar con eso. Entonces, que haya el terapeuta que hable directamente con el profesor, que diga, oye, que yo te estoy aquí para ayudar, si tienes alguna duda, que es que es importante que hable con el profesor de música, decir, oye, el instrumento hay que adaptarlo, no hay que adaptar, ¿qué haces tú ahí? Y que el terapeuta, al conocer la condición de Aleix, sabe, Dar alternativas que le claro, vayan a ser ¿sabes? útiles. Y podríamos decir entonces que, por hacer un poco de resumen, que al final, como mamá en vuestro caso, Ujú, bueno, como familia, habéis pasado por diferentes momentos dentro de este recorrido terapéutico, ¿no? Que ujú, al principio era todo por y para la terapia sin sí, parar, que había unos desafíos motores que tú querías sí, conseguir sí o sí y que has estado trabajando sí, muchísimo, que ha habido una parte de información por vuestra parte más técnica o más científica, ujú, y que luego esa parte que tenía tanto peso de terapia, 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 ha ido bajando porque quizá lo educativo, sí, los desafíos educativos ahora ocupan una de tus principales claro, preocupaciones, ¿no? El cómo va siguiendo el ritmo de aprendizaje escolar, el cómo se va integrando, el cómo claro. va participando en ese entorno en el que, claro, ahora pasa tanto tiempo. Sí, sí, y además, claro, la escuela ahora es obligatoria, es decir, hay que Ya justificarse, no no va. hay, sí, Y el niño ya normal muchas veces no puede ir porque tiene que ir al hospital, que revisiones. tal, y Mm. no sé qué. Y claro, tú tienes que jugar con todo eso, y él sigue teniendo necesidades terapéuticas. Aleix, pues por el tema del babeo, pues necesita de ir muchas veces a la logopedia, también tiene fisio, o sea, tienes que jugar. Y él también necesita de tener alguna extraescolar que Mm. le guste, porque no deja de ser Y, un de, niño, y de no hacer nada, y de no hacer nada, y de ver, yo que a qué veces se sé, nos olvida. claro, es decir, esas cosas que aunque él lo lleva muy bien, pero mi horario de entre semana es Alex llega de la escuela, o lo traigo aquí, lo traigo a hermanos, y muchas veces acabamos a las 8, 8:30, que es llegar a casa, cenar y Pijama dormir, y ya cierra los ojos y ya está. y Cristina, de todo esto que has estado comentando, Ujú. yo no sé si cambiarías algo de tu proceso, pero ¿darías algún consejo em, para que a lo mejor la gente piense en algo antes de, no sé, antes de meterse en cincuenta Ujú, mil terapias o antes de, no sé, ¿darías algún sí. consejo concreto en base a tu experiencia? A ver, al final las cosas tienes que vivirlas también, ¿no? Por También supuesto, hay que darle ese espacio a ti mismo de equivocarte y de no sentirte mal por por haberte hacerlo, equivocado. Mm.
¿sabes? Que no hay respuestas, sabes, al 100%. Quizás habrá mucha gente que dirá, oye, si hicieras más terapia, tendrías más resultados. O si no hicieras ni una terapia, tu hijo sería más feliz, ¿no? Y yo creo que la maternidad también es eso, con o sin discapacidad, ¿no? Debe estarmos siempre buscando equilibrios y formas de lo que creemos que es verdad o lo que es la realidad, ¿no? Yo creo, yo siempre lo que aconsejo a los padres, que muchas veces hablo del grupo de WhatsApp y tal, si quieres después hablamos sobre eso, es, primero, subvenciones, todo lo que es ayudas y tal, papeleo, hacerlo cuanto antes. O sea, sé que no estás mentalmente para eso, pero Y eso que es es tedioso, muy que es cansado, importante. pero es verdad. Eso te da la base para tener dinero, para más terapias, para lo que sea, para que tu hijo esté siendo seguido por un grupo de gente con Profesionales. profesionales, y a ti, pues si tú haces el tema de la ACUM y tal, pues tendrás tiempo para estar con tu hijo y acompañarlo en todo este proceso. Y un respaldo económico. Fundamental. Apoyo psicológico, a ver, en mi caso, yo no, o sea, no lo tuve, como te dije, quizás mi amigo Adrián Te me llegó a ayudó en ayudar ese más de lo aspecto. que... Sí, Yo y mi pareja fuimos una vez a un psicólogo especializado en todo el tema de padres con niños de discapacidad y tal, y fue gracioso porque al final acabamos hablando de mis suegros. Y nada que ver con Aleix ni o sea, que había discapacidad. igual más preocupación por los Claro, suegros que... exacto, o sea, y claro, como también costaba la sesión, 60 €, digo, oye, no, o sea, si No ha fuera, sido de tanta ayuda como... claro, es como, quizás fuera otro peso, quizás, o sea, o sea, yo me he dado cuenta de que es importante la ayuda psicológica, pero quizás también estábamos en un momento que había que priorizar otras cosas, también a nivel económico, de tiempo, porque al final también necesitas tener tiempo, etcétera, ¿no? Y que quizás nuestras cositas no iban tanto por ahí, Iban por por otro otro lado. lado. Eh, Eso es súper importante, y buscar tu red, buscar tu tribu, que fue un poco El motivo de el crear el motivo, WhatsApp. sí. Mira, te Sí que se comento, explícalo, sí. sí, cuando recibí la noticia, bueno, buscaba, esto de la búsqueda de información, encontré a Emi Web, que tenía un grupo de Facebook, ¿vale? Que ahí había muchos padres, pues un poco compartieran y tal. Y hubo un día que Sara, la madre de Luca, compartió su imagen, que era exactamente igual a la imagen de la resonancia de Aleix, y que claro, yo digo, wow, esto, o sea, necesitaba hablar con esta madre, o sea, Para compartir, para desahogar, y es que sí. es curioso porque además la diferencia entre Aleix y su hijo es un día de diferencia, o sea, estaba ella pariendo en Cantabria y yo en Valencia, y mira, y nuestros mundos se han juntado de forma Casual, sí. casual. Y entonces empecé a hablar con ella, y, o sea, empecé a darme cuenta que necesitaba de mi tribu, que necesitaba de gente que estuviera En- pasando lo mismo que que yo, entendiera tu que situación, que entendiera. empatizase contigo, pero no porque empatice, sino porque lo han vivido Sí, igual. que necesitaba que alguien tuviera el mismo camino que yo, ¿no? Es como, no sé, necesitaba de eso, Mm. de verdad, porque, claro, esto hay que entender que tú puedes tener muchos amigos, puedes tener mucha familia, puedes tener muchos terapeutas, pero es que puedes tener toda la empatía del mundo, pero vivirlo Es diferente, es otra cosa, estoy de acuerdo es contigo. otra cosa. ¿Y qué te ha aportado el grupo de WhatsApp? Pues ¿O para mira, qué crees que ha servido? o sea, yo pongo en el grupo de Facebook, digo, oye, quiero hacer un grupo de WhatsApp de niños de 0 a 6. Me doy cuenta, o sea, me comentan que hay otro grupo ya, como más amplio, ya con gente con mi pareja, de variedades, que hay un grupo de Valencia y tal, pero, y hay otro día en mi papeles para ayudar con el papeleo, pero yo quería uno 0 a 6 de niños, o sea, que me acompañase En tu proceso, en mi sí, proceso. de la infancia. Sí, entonces, pues hablando con otras madres, pues digo, mira, voy a hacer este grupo. Entraron varias madres, fuimos creciendo. Yo no sé, no sé cuántas están, porque yo la verdad es que llevo unos meses sin saber por dónde voy, pero
creo que somos 150 personas o algo así, ¿sabes? Que normalmente es solo un padre, normalmente tampoco están los dos. Y, y mola mucho tener esa figura, aunque no la necesites a diario, aunque muchas veces te da pena de ver otro padre entrar, porque dices, ostras, seguimos igual, ¿no? Seguirán viendo niños con hemiparesia pero bueno, también te sientes, yo por lo menos me siento aliviada y contenta que va a encontrar Un grupo un donde, grupo, claro, como esto, una sala de estar donde puedes sentarte, quizás llorar, reírte, compartir vídeos de tus hijos caminando, gateando, preguntando información, que ya ahí cada uno también, ¿no? Ya busca su sí, red, su sí. gente. Yo, por ejemplo, a Sara, yo no la conozco, o sea, pero tengo o sea, siento que tengo una relación con ella muy especial, Al final esto es lo positivo, ¿no? ¿sabes? Porque hemos estado Es un grupo de juntas, apoyo, claro. sí, y es una persona pues eso, que ha ido casi de la mano contigo en... Claro, y vas tendiendo manos y ves que a quien has tendido la mano, esa persona ahora está tendiendo a otra y después a otra. Y de hecho estoy de ocupa porque el grupo es de 0 a 6 y el niño. Eso te iba a Y el decir, niño digo, viene tú ahora luego. ya tendrás que trasladarte al siguiente grupo. Estoy esperando la carta de desahucio o algo. Pero es súper necesario. O sea, Pues nos y quedamos con esto, ¿no? En la necesidad de apoyarse sí, en un grupo, ¿no? El poder incluso construir o que te aporten otras perspectivas o incluso que te den frases de aliento, pero no es de alguien que lo está viviendo no. externamente, sino alguien que también lo tiene en casa. Después hizo a través del grupo, también, bueno, habíamos abierto una página de Instagram, pero yo no sé nada de Instagram, yo no tengo ni idea de qué es un reel ni nada de eso, entonces está ahí un poco apartada. Pero es una buena forma de, pues esa gente que ya no está en Facebook, como me pasó a mí, ¿no? Quizás esta nueva generación de Sí que poder buscar esa forma de comunicación y de poner en el grupo y después ya se crea una inercia muy interesante, que es madres que quizás encuentran a otras madres en los pasillos de X, ¿no? de hecho, yo a Que ti te he puesto en contacto con algunas sí, sí, madres sí, sí, para que sí, sí, cuentes sí, tu sí, sí, experiencia sí, 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 sobre... sí. Entonces, yo creo que está muy bien. O sea, a mí me resulta muy enriquecedor como persona. Incluso te puedo decir En que sentir que puedes ayudar sí, o incluso eso, que también te puedes desahogar tú. sí, 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 es como eso, buscar a través de unos y de otros, pues lo más humano que hay, que De es hecho, es cuando algo, estamos mal, que alguien te eche una mano, claro, ¿sabes? Y que te y que sepas dónde empatice. recurrir. Sí. Es algo que yo eché en falta, bueno, que llevo tiempo echando en falta, porque al Ujú. final a mí llegan familias que recién han recibido el diagnóstico, me da igual el que Sí, sea, ¿no? O desde un prematuro que no se esperaba hasta pues, un autismo o una condición como la parálisis cerebral sí, o una hemiparesia. Claro, son familias que llegan con todos estos miedos a flor de piel, súper perdidos, sí, sin dónde a recurrir. Y esta iniciativa surgió un poco sí, como me parece súper bien. este apoyo que a lo mejor, lo que decíamos antes, Internet es tan grande y no sabes cómo construirte un criterio, que Bueno, puedas recurrir a un sitio que se trabaja con la infancia, que van a hablar profesionales, que van a hablar mamás, que se pueda construir esa red de apoyo, que a través de los comentarios en los vídeos la gente pueda interesarse, preguntar, sí, que podamos dar respuesta a correcto. todas las inquietudes, ¿Sabes ¿no? los vídeos que he visto yo en YouTube? Vamos, o sea, de Evocta, Sí, de Boita. de Boita, de terapias de gente de rusos, yo qué sé. O sea, ahí hay un mar Pero de porque no hay un información. filtro, no hay y es lo que Claro, te decía no, antes, de cómo te construyes como madre, que no sabes, que aterrizas aquí claro, sin querer, porque esto no pasa queriendo, y sin ningún tipo de información. Entonces, ¿cómo te construyes un criterio? Al claro. final, ¿de quién te puedes fiar? Pues es que es muy difícil Y y además también tenemos el tiempo muy limitado, también cada vez más. ¿sabes? Mm. Que está bien que la iniciativa también parta un poco por los profesionales, por la gente que de verdad tenemos que confiar, que nos tienen que tender la mano. Y porque si no, es que nosotros podemos querer hacer muchas cosas, pero la rutina, la terapia,
todo este peso, ¿no? Mental, todo, se multiplica, porque eres madre, pero eres madre con tal, ¿sabes? Y que haya gente de fuera que nos dé visibilidad y que nosotros no tenemos que tener el trabajo de montar todo esto, que cuesta, que sabemos que está, se agradece mucho. Y además creo que ya tenemos las conexiones, o sea, lo guay de vivir en un mundo globalizado es que está ahí. O sea, pero es eso, hay que tener un sentido, hay que ver lo que es lo mejor para los niños, la edad, la condición, no sé, hay tantos factores y que alguien Totalmente. nos ordene eso de una forma lo más Lógica y lógica, coherente. coherente posible. A ver, que estoy segura que en un futuro, Elon Musk o quien sea, que nuestros hijos se van a curar. Pero al día de hoy no hay una cura Mm. y hay que ser, pues eso, Realista con realista, la situación. que estamos mucho mejor que en los años 80. ¿Tú sabes las marcas que tiene mi amigo? Que de las operaciones que son increíbles, o sea, son unas marcas horribles que eso iban a cuchillo, yo no sé cómo operaban en los 80, pero iban a cuchillo y la cosa ha evolucionado, Hombre, ¿sabes? tenemos suerte, ¿no?, de estar en este Claro, momento sí, del mundo. del mundo, ¿no? Y que, bueno, y dentro de 20 años habrá otra tecnología que esperemos que sea mejor a la que tenemos y que puede mejorar mucho más la vida de nuestros hijos. Pero tenemos que estar ahí, Ahora sí, y hay que estar en el en, aquí y en el ahora sí, y y en la seguridad que quien te puede dar las respuestas que más beneficio dan a tus hijos es la ciencia. No es nada más que la ciencia. También es verdad que eso es muy importante. las organizaciones, porque por ejemplo hay la Asociación de Parálisis Cerebral, que es una asociación muy grande, Grande, con mucha potencia, y yo sí. he visto en su página web diciendo que terapias de esto de la cámara, Hiperbárica. cómo recomendar para parálisis cerebral, cuando después lo ves y dicen, no, esto a un niño con hemiparesia, con parálisis cerebral, no lo hagan, que es incluso peor. No puede ser que una asociación con una responsabilidad institucional te diga que esta puede ser una de las terapias y que cuando busques un poco, que rasques un poco, tampoco hace falta que sea el tal, que diga que no, que es Por eso contraproducente. es que comentábamos que es muy importante construirse un criterio, Claro, y rodearse, lo que tú decías, ¿no?, de profesionales que claro, te puedan ayudar, porque a veces tú como madre no tienes por qué saberlo todo. obviamente. Y A ver, y el tema de, pues volviendo un poco a lo que es la restrictiva y las terapias intensivas, a ver, la terapia intensiva es lo que a fecha de hoy hay más evidencia científica, pues partimos de ahí. Que no existe aún, no se sabe si es mejor estar 6 horas machacando al niño o incluso tener los mismos resultados que si machacas 3 horas, o de hecho, si, por ahí van los estudios. claro, o si es como 15 días es mejor que un mes o al revés. Pues quizás aún ahora mismo no sabemos, pero podemos ajustar incluso a nuestras necesidades y a lo que necesita el niño. Yo, por ejemplo, vacaciones de Pascuas, no voy a ningún lado, pues venga, van, Ayer tenía en la mano ¿sabes? el calendario porque Claro, sé que nos has pedido para venir y estaba viendo, digo, a ver, hay un festivo, hay otro festivo, digo, ay, claro, ¿cómo lo hacemos? Y es verdad que no se van a juntar los 15 días porque no hay claro, 15 días de vacaciones laborables, claro. pero sí que es verdad Pero lo que que tú haremos un dices, intensivo. acumulativo Claro, de todo suma. recuerdo incluso de que Aleix no pierda también la idea de que esa también hace parte de su rutina de vida, Sí, de que tiene que venir que aquí, la que terapia tiene, forma parte de su vida, que claro, él trabajó con esa mano de manera específica, exacto, dirigida. ¿sabes? Entonces, eso es importante. Pues ahí estoy con mi planning, Sí, guardándote 3 horas al día. claro, entonces buscas eso, vacaciones de invierno, de verano. A ver, esto cuesta dinero, también es verdad, ¿sabes? Entonces, claro, también tienes que ir ajustando eso, pero vas planificando la vida de tu hijo en que él puede tener una vida medianamente normal dentro de sus cosas, a tener una terapia afín y coherente, ¿sabes? A lo que le toca, Especializada y especializada, ¿sabes? con un rigor científico, con Claro, unos que principios. yo creo, por lo menos mi idea, que a lo mejor tú como especialista lo podrás decir mejor que yo, pero al final mi hijo está en una fase de dejar un poco de lado las salas de terapia, 100%, a tener una vida
de escuela normal, que yo consiga establecer puentes entre terapia y escuela, pero yo creo que en un futuro la vida de mi hijo pasará por el deporte, que buscar de alguna manera bajar terapias y subir deporte, Mm. y buscar esas ventanas de, De ejercicio a lo mejor más intensivo. exacto, pero que en Mm. vacaciones y tal. Entonces tú tienes que jugar con eso. Y habrá un día en que mi hijo sea un adolescente y que pase de mí y que yo no me pueda llevar a ningún lado, entonces también tengo que aprovechar un poco esa hora, ¿sabes? Y que le dará igual todo eso y estará en otras cosas en que yo no podré hacer nada. Y luego, te lo digo porque lo he visto muchas Sí, sí, veces, sí, esto, volverá a interesarle claro, mejorar, volverá a interesarle porque él tendrá sus propios objetivos que tenemos, seguimos sí, trabajando ya no son niños, pues son chavales, son adolescentes, son personas que sí, tienen sus propios objetivos y que quieren, pues yo qué sé, desde prepararse solos la comida hasta, y ahí sí, vuelve a haber un interés suyo, ya no motivado desde el juego, ¿no? Que es cuando sí, jugamos cuando son más pequeños, pues utilizamos mucho el juego como vehículo constructor para engancharles en sí, lo terapéutico, y cuando son más mayores tienen su propia iniciativa, sus propios objetivos, y vienen ellos, ya sin papás, sí, sí, a sí, pedirte, oye, es que lo que quiero mejorar es esto, esto y esto. sí, sí, Y ahí ya volvemos a tenerles de nuestro lado qué guay. sin necesidad de que vosotros estéis empujando todo el rato. Y los padres no traen aquí a No. los... Ah, De hecho, sí. incluso entrenamos que puedan utilizar el transporte público para llegar hasta aquí. Eso está muy bien, Claro. eso está muy bien. Y además, eh, es que es fundamental. O sea, yo, por ejemplo, es que todas esas cosas yo pensé en Adrià. O sea, yo pensé en Adrià porque, por ejemplo, él es músico, ¿vale? O sea, lo típico de música, aquí en Valencia ser Sí, músico es lo más sí. tal. Y digo, y yo creo que sus padres, de alguna forma intencionada, le han puesto como músico. Entonces he encontrado un instrumento específico para que él pudiera solo tocar con una mano ¿Qué cuál y es? es el trombón este grande, bueno, que es sujetas con una mano pero tocas con Sí, la otra. Y veo eso curioso, ¿no? Veo como sus padres ya han puesto elementos en su camino normalizadores, ¿sabes? En el para que sentido, pueda hacer lo que los demás hacen, que es la exacto, música, pero y que a la vez que fuera algo terapéutica claro. en su sentido. Y él me cuenta, o me contó, que él cuando era pequeño, que iba mucho a terapia y que sí que en la adolescencia sí que tuvo un problema con su cuerpo, con cómo verse con su cuerpo. Autoestima, es normal. Claro, entonces eso me, Es un proceso bastante recurrente. claro, entonces yo no sé también esa parte cuando llegue, cómo darle la vuelta, pero también pienso, ¿para qué vamos a estar aquí sin pensar en el futuro? Es que si piensas tanto en el futuro, no vives el presente, ¿sabes? Mm. Que muchas veces pensar en el futuro te da como energía o no sé explicar, como cuando, por ejemplo, cuando fue el diagnóstico de Aleix, nadie me sabía decir si iba a caminar. Y María, la fisio de la fe, me dijo, Aleix, si gatea, caminará. Entonces yo me partí la espalda y oigo un sal arrastrándonos de rodillas, poniendo una mano, la otra, la pierna y tal, para que él gateara. Entonces eso me sirvió de, mira, este es el futuro es Pero tiene que incierto, pasar por aquí pero para que luego llegue el exacto, otro. entonces yo voy a saco. O sea, si eso es como ves el futuro que te dé energía e impulso para vivir el presente, guay. Si es como, bueno, lo que tú crees que va a pasar, pero no sabes, no tienes ni un control, pues mira, ya veremos Totalmente, es cómo verdad. va a ser. Yo tengo a ver, eh, cuando te dan el diagnóstico, las expectativas, las oportunidades de tu hijo cierran un montón. Pero también es una ilusión eso, porque las expectativas de mi hijo ya están condicionadas por su medio. O sea, si mi hijo fuera muy rico, pues tendría otras expectativas de que es ahora. Si fuera más pobre, si mi hijo naciera en África, Tendría tendría otras otras cosas. ¿Sabes? Hay como tantos factores que, que pueden condicionar. claro, de forma inconsciente te saben mal, porque sabes que él no va a ser todo lo que él pudiera ser, pero él nunca será eso. Ningún niño será eso. Entonces, también ser consciente de esa lección de vida que ya te da el niño, porque la verdad es que un niño con discapacidad te da lecciones de vida muy grandes. O sea, y que te sientas orgulloso de tu hijo de meses,
porque dices, ostras, y lo que acaba de hacer, este ímpetu para vivir, para superarse, esto es increíble. Y normalmente la gente con niños sin También discapacidad no lo viven valoran eso, tanto, no se valora. no, viven eso más tarde, cuando Mm, el niño hace la claro, carrera claro. o tiene un gran trabajo. Entonces, es algo positivo de tener un niño con discapacidad, es que de verdad te sientes orgullosa De pequeños de logros pequeños y logros. que lo valoras, ¿no? Que al Sí, final, como madre a lo mejor de un niño normotípico, no valoras la posibilidad de caminar, de coger cosas, de lanzar toma. una pelota, de jugar con los otros, claro. Yo lo he sentido con Unai, que digo, ¿en serio? ¿Es esto? ¿Puedes dejar ahí en el suelo que él camina? O sea, y además es que había los pasos evolutivos previos a las cosas, ¿no? El de subir el culo para gatear. Y pasaba solo, Y claro, y pasaba solo y dices, ay, mira, y, o sea, en 2 semanas, o sea, hasta yo me hacía un poco de terapeuta, en 2 semanas ya está ya está caminando, caminando. o sea, o sea, ya Lo has como vivido de otra manera. de otra manera totalmente, porque no me ha dejado la espalda, el sudor, las noches sin dormir, o sea, todo eso no ha pasado. Pero vamos a quedarnos con una cosa que has dicho que me ha gustado mucho, ¿no? Que la parte de Aleix es feliz, Sí, ¿no? Y es verdad que eso nos lo demuestran mucho porque aunque nosotros tengamos la visión de lo que ellos no ven, que quizá es mucho más negativo que lo que ellos sí, ven, ellos nos demuestran que aún con dificultades son felices, ¿no? Y totalmente, salen adelante y tienen una vida para ellos feliz. totalmente. Y Entonces que, yo creo que esa parte también hay que verla, claro, y a ver, y también habrá momentos en que no serán felices como todos. todos. O sea, hay que abrazar la felicidad y la tristeza. Sí, Esa es mi parte portuguesa ahora mismo hablando. Y que en el centro está el equilibrio. Y que yo estoy segura, porque yo he visto con Adrián, igualmente vuelvo a Adrián, de que tú encuentras tu camino, tu gente, tú sabes tus historias, tu manera de, sabes, habrá fases pues peor o mejor y estás tú como padre para acompañarlo y para quitarle piedras del camino, pero yo veo que yo como que veo que él podrá también hacerlo él y tener ese criterio de buscar la gente para su vida, ¿sabes? Como lo veo, o sea, que le ahora, ves capaz ahora, ahora. atención, ahora sí que veo a Aleix funcionario, sí que veo a Aleix con amigos, sí que veo a Aleix con una pareja, quizás, ¿sabes? Sí que veo esas cosas que al inicio No hubieses no, visto. no, pero para nada. Y tengo la suerte porque en el mundo de la discapacidad hay padres que eso no lo ven nunca y que es una movida también. Y, y yo, dentro de lo que acabe, también puedo decir que tengo suerte, ¿sabes? Porque me parece al final tienes funcionalidad, caminas, o sea, puedes no utilizar una mano, pero utilizas la otra, ¿no? Es como vas ahí, pero vas. Hay niños con parálisis cerebral que no pueden siquiera plantearse ese camino. Quizás también sería interesante ver la visión de otro tipo de madres que, Totalmente, sí. ¿sabes? El micrófono está abierto para todos. Sí, aquí muchas madres, eso Sí, estaría guay, y muchos padres también, también, también. también, Alguno tiene que venir. también. Pues Cristina, te agradezco muchísimo el A tiempo que nos ti, has dedicado, cómo te has sincerado, ¿no? Y todo lo que has comentado. Yo creo que va a haber mucha gente que se beneficie de todo lo que has contado. Y nada, seguro que encontramos otro momento para a ver, volvernos a juntar. gracias a ti, Sonia, porque eres siempre muy amable y me encanta, o sea, creo que siempre tienes ideas que mejoran nuestro colectivo en general. También está bien que intentemos ser colectivo, ¿no? Porque quizás si hablamos mucho, si reflexionamos juntos entre todos, podemos conseguir cosas, Y ¿sabes? construir, Y sí. construir juntos otras realidades que mejoran la vida de nuestros hijos. Y nada, siempre vamos a ir contigo, un placer. Cuando Gracias. quieras, vente a mi casa y yo te adopto y ya está. Y tengo terapia gratis para toda la vida. Vale, pero voy con 4 más, bueno, con Vale, 3 vale. más Nos detrás de mí. apañamos, nos apañamos. Muchas Gracias, gracias. Cris. Gracias.